Muy buenas tardes a todos, comunidad de Tainco. En estos momentos vamos a empezar a hacer una... Este terminal es de un camión Volkswagen Worker 17220. Es la barra que comanda la dirección de la botella de dirección hacia el eje delantero. Este terminal está desajustado, cero lubricación, porque estos terminales vienen originalmente sellados, no traen grasera. Cuando ellos empieza a fallarles el guardapolvo, el intemperie al que constantemente están en contacto, empieza a entrar el agua y empieza a desoxidarse y a desajustarlo internamente. Estas barras son originales, en nuestro medio son muy costosas, volverlas nuevamente a comprar. El cliente, el propietario, prefiere mandarlas a restaurar porque sabe que el proceso de restauración queda bueno, queda trabajando 1A. Vamos entonces, primer paso, vamos a pulir la parte superior del terminal, que viene con un remachado original, para desarmar el terminal y poder empezar el proceso de adaptación. Cuando pulimos, él nos muestra la unión de la tapa con la base del terminal. Aquí está la tapa, luego viene un teflón, aquí está el teflón, que ya se desajustó por completo, luego viene lo que es el terminal con su cono, su rosca y su esfera o rótula, ¿sí? Esa rótula trabaja internamente. Este proceso lo vamos a hacer porque efectivamente la rótula está en un muy buen estado a donde ella trabaja. Si estuviese comprometido el diámetro y estuviese a punto de pasarse por el desgaste, tendríamos que rellenar la rótula para poder hacer la adaptación. En este caso, vamos a hacer la adaptación del resorte. Este es el resorte. Uso resortes de culata de motor diésel que tienen muy buena presión, ¿sí? Y nos dan aproximadamente un diámetro aceptable a donde ellos trabajan. Tenemos que, después de que hagamos algunas etapas del proceso, recortarlo a la medida. Vamos entonces, primer paso, como tenemos que buscarle capacidad de trabajo al resorte, en este caso quedaría aquí, en Tainco, lo que hacemos es recortar una parte de esa rótula, una parte de esa esfera. Vamos a hacer un corte con disco de corte y pulidora para dejar lista la esfera.
Esto lo hacemos para que nos dé capacidad para la adaptación del resorte. Colocamos, ¿sí? Ya ella está en su posición. Luego vendría el resorte. Resorte vamos a aprovechar y vamos a recortarlo de una vez. Vamos a darle una altura aproximada, 1, 2, 3, en la tercera vuelta. Ese corte fue aproximado a la mitad del resorte. Ya tenemos dos resortes. Cualquiera de los dos vamos a ubicarlos. Ahora no vamos a colocar la misma tapa porque sería muy poco espacio. Vamos a fabricar la tapa que le vamos a colocar nueva. Vamos entonces a ubicarnos en la prensa hidráulica. Aquí en la prensa hidráulica vamos a hacer un proceso de troquel. Tenemos un dispositivo que hemos fabricado en Tainco. Este dispositivo se lo fabriqué con un mismo bulón de pistón, que es un acero muy fuerte. Y tiene el diámetro que requiero para la fabricación de esa tapa. Esa tapa la fabricamos utilizando una lámina de 4 milímetros. Encendemos. Alineamos macho y hembra. Y ahora colocamos la lámina. Ya tenemos la tapa. Ahora, la tapa vamos a hacerle una figura cóncava. La figura se la vamos a hacer haciendo una leve presión, estando ella plana. Tenemos un buje con un diámetro aproximado al externo. Colocamos un buje que tenga el diámetro aproximado del resorte y ejercemos una presión. Y de esta manera ya tenemos una tapa cóncava para colocarle al terminal. Ahora vamos a ubicar la barra direccional en la prensa para hacer la instalación del nuevo resorte. Aquí tenemos los resortes. Aquí tenemos la barra. Vamos a ubicarlo. Colocamos un punto de apoyo.
vendría el resorte y luego viene la tapa que acabamos de fabricar. Vamos a cambiar el dispositivo. Y vamos a ajustar. Aquí ya la tenemos. Ahora vamos a aplicar el electrodo 7018. Voy a terminar de soldar para ubicarnos nuevamente en el banco de trabajo. Ya terminamos de soldar y ahora voy a sumergirlo en agua para enfriarlo. Esto lo hago porque en algún momento esa temperatura llegará al resorte y no quiero que el resorte pierda su presión porque la temperatura en cierta manera lo destempló. Aquí en el banco de trabajo vamos a pulir la soldadura. Voy a hacer el cambio de disco de corte a pulido. Y vamos a pulir esa soldadura.
Luego de la pulida, vamos a hacer una perforación para hacer la rosca de la grasera. Ahora vamos a hacer la rosca. Esta es la grasera que vamos a instalar. Probemos cómo está la profundidad. Excelente. Ya solo queda ajustarla y de esta manera en Taimco restauramos nuevamente una vida útil a una barra, a un terminal direccional. Bueno, de pronto faltó fue el maquillaje. Queremos mostrarles aquí, ¿sí? Ya este terminal ya queda para aplicarle lubricación con grasa, ya que originalmente no lo trae. Y hemos culminado la restauración de un terminal de un Volkswagen Worker camión con la técnica Elco. Muchas gracias a todos por acompañarme y estamos en contacto en otro video.